Arratsaldeon, lehenik eta behin, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur, haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteko legearen inguruan arituko gara. Eta horretarako, lehenik eta behin, aurkeztuko dizuet mailan gaudenak. Nire eskerrean dago Iñaki Alonso. Iñaki Alonso da haurrak babesteko atletikeko arduraduna, zuzenbideen lizentziaduna, eta aterpe programaren sustatzailea, bultzatzailea edo arduraduna. Gero nire eskuman dago Andoni Llosa, Aldundiko kirol teknikaria, eta ni Borja naiz, eta Eskola Kiroleko atal burua. Bilera, lau zatitan banatuko gu. Hasieran Andonik egingo digu sarrera txiki bat, eta hitz egingo du indarkeriaz hitz egiten dugunean zertaz ari garen azalduko digu. Bigarrenik, azalduko dugu gainetik lopibik ze esaten digun, lopibi da lehen aipatu dudan legea. Ostean, plazaratuko dizugu Aldunditik hori aurrera eramateko planteatzen dugun plana, eta ostean Iñakik hartuko du hitza, eta arituko da ongizate arduradunaren inguruan, figura horren garrantzia azpimarratuko digu, eta profil egokia zein izan beharko litzateke. Bilera izango da erderaz, PowerPointa jarriko dugu euskeraz, eta, bihar edo bestela etzi, gaur aurkoztuko ditugun bai dokumentu guztiak, bai PDF-a eta bideoaren lotura bidaliko dizuegu, zuek izateko. Como decía, eskerrik asko por haber venido. Hoy vamos a trabajar, o la reunión de hoy es para trabajar un poco sobre la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia y cómo vamos a trasladar eso al deporte escolar. La reunión en principio va a estar dividida en 4 partes. La primera, no os he presentado la mesa, os presento primero la mesa. A mi izquierda está Iñaki Alonso, que es responsable de Juventud, responsable de Protección de la Infancia en el Atleti, licenciado en Derecho, técnico superior en actividades del deporte y responsable también del programa TERPE de Protección de la Infancia del Athletic. Y a mi derecha está Andoni Llosa, que es técnico de deportivo de deporte escolar. Y yo que soy, yo soy Borja, que soy el jefe de sección de deporte escolar. Como os decía, la reunión de hoy va a tener 4 puntos. Una primera entrada que nos explicará brevemente Andoni de qué hablamos cuando estamos hablando de violencia en el ámbito del deporte, en el ámbito del deporte escolar. Luego haremos un repaso de lo que la LOPIBI, la ley que os he comentado antes, nos marca, sobre todo en el terreno del deporte escolar. A continuación, os presentaremos el plan para la aplicación de esta ley en deporte escolar y luego Iñaki nos hará una pequeña disertación sobre la figura del responsable del bienestar del menor, cuál es el perfil adecuado que debería tener esa persona. Y sin más, pues le doy paso ya a Andoni para que... Bueno, arratsaldeon, gracias por venir porque con el tiempo que tenemos la verdad es que no resulta muy agradable salir de casa. Lo que ocurre es que el tema que nos ocupa, pues la verdad es que me parece bastante importante y a la vez urgente.
porque tenemos una nueva ley, como ha dicho Borja, que ya nos está obligando a ciertas cosas, ¿no? La idea que tenemos es que para la temporada 2023-24 ya empecemos a ponernos en marcha con respecto a este tema, ¿eh? Empecemos a ponernos un poquito según lo que nos indica esa ley, ¿vale? Entonces, yo creo que si os comento qué me decís si os dijera que entendéis por violencia en el deporte, a todos vosotros os va a salir una imagen de seguramente un campo de fútbol en el que se están pegando, hay un montón de gente adulta, y igual hay niños que están jugando que están mirando así como asombrados por el comportamiento de sus aitas y sus amas. Eso está muy mal, desde luego, pero no es lo más preocupante, que sí lo es. Lo más preocupante son los casos de violencia que precisamente nadie ve, porque los que se ven en la tele y tal, se puede poner remedio, se puede sancionar y se puede intentar minimizarlos. Pero hay muchísimo tiempo que se pasa haciendo deporte escolar que no es a la vista de todo el mundo. No son los partidos que vamos los sábados, que ahí están todos los aitas viendo, está todo el mundo viendo, etc. Hay muchísimos momentos en los que un adulto está con muchos o con pocos, pero con menores de edad, y tiene una situación de fuerza sobre ellos. No estoy hablando de fuerza solo física, sino de otro tipo también, psicológica, emocional, etc. Entonces, partiendo de la base de que el tercer espacio que pasan los niños, el tercer espacio que más tiempo pasan los niños durante su primera etapa es después en casa y después en el colegio, es en las actividades extraescolares y sobre todo en las actividades deportivas. Pues la verdad es que sí que tenemos que reflexionar un poco sobre ello. En otros países, hace tiempo que ya están desarrolladas están implementados bastantes planes para proporcionar entornos seguros a los niños y las niñas. No es algo que vamos a inventar aquí ni que se ha inventado en el Estado español. De hecho, por ejemplo, creo, Iñaki, que en la ¿cómo se llama la liga de fútbol inglesa, ¿no? La Premier, que en la Premier, para pertenecer o para tener un equipo en la Premier, uno de los condicionantes que tienes es que tienes que tener un plan de protección de sus deportistas de menor edad. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estamos ante un reto muy grande, un reto muy importante, y que creo que entre todos tenemos que intentar conseguir que sea muy difícil que ocurran estas atrocidades, iba a decir que igual es demasiado, pero bueno, cualquier tipo de violencia. Porque violencia no es solo la violencia física, hay muchísimos tipos de violencia, la psicológica, emocional, el abuso, la negligencia, hay muchísimos. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es comenzar el camino. Comenzar el camino es lo más difícil que hay, pero a la vez es lo más ilusionante. Nosotros lo que queremos es apoyar a todas las entidades para que tengan los mayores recursos, para que puedan hacer sus protocolos, puedan seguir sus protocolos y puedan tener una persona que cumpla con los requisitos para poder hacer esta labor. Estamos buscando siempre el bienestar de los niños y las niñas cuando hacen deporte. No puede ser que un niño y una niña salga del entrenamiento llorando o atemorizada o... Eso no puede ser. Y eso tenemos que ponernos al día nosotros, porque en el mundo del deporte, a costa de la épica deportiva, de que con el sufrimiento es con el que se consiguen los resultados, etcétera, yo creo que hemos velado un poco, hemos tapado un poco todo este tipo de acciones que se pueden dar en las distintas entidades. Y no solo es eso.
también tenemos otra labor muy importante, que es que al ser un espacio donde los deportistas puedan estar a gusto y puedan estar contentos y se sientan seguros, vamos a poder identificar casos que se puedan dar en otros ámbitos distintos, pues en el ámbito familiar, en el ámbito de educación, en el ámbito de sus amigos, amigas. Entonces, tenemos como una doble función. Primero, eliminar un poco toda esa casuística que podemos llegar a tener nosotros en nuestra entidad, o todos esos, limar un poco todas las actividades que hacemos para que sea difícil el poder llegar a hacer o tener cualquier tipo de violencia con los niños y las niñas, y por otro lado, hacer como de receptor de esas otras tipos de violencias que igual esos niños y esas niñas pueden tener en otros ámbitos, que igual a nosotros nos pueden hacer llegar y podemos hacer que se puedan solucionar también. Y no quiero explayarme más porque me voy calentando y la verdad es que la idea que tenemos es que sea una cosa rápida y ágil. Os mandaremos muchísima más información luego a posteriori por correo electrónico, ¿vale? Entonces, sin más, es un gran reto, un reto que es posible porque ya se está haciendo en otros territorios, en otros países, o sea, lo podemos hacer, y además es muy importante y muy beneficioso para nuestra sociedad y sobre todo, pues precisamente para los integrantes más pequeños de nuestra sociedad. Bien, ahora como decía Andoni, cuando ha empezado su exposición nos planteaba que muchas veces cuando se habla de violencia tenemos en la imagen de unos padres, por ejemplo, peleándose en un campo de fútbol. Sin embargo, las violencias son otras y entonces, bueno, ahora os vamos a poner un material didáctico que todavía lo tenemos en borrador, sobre el que estamos trabajando y con el que luego queremos también transmitir a todas las entidades para que lo abráis a la gente que participa en deporte escolar. Es un material didáctico en el que se deja en evidencia qué tipo de violencias, además de las que ya conocemos, pero que existen y que muchas veces no somos capaces de verlas, nos parecen lo más natural y sin embargo estamos hablando de violencias porque luego, tal y como se refleja en la ley, son violencias que aparecen. Y sin más, os vamos a poner este material didáctico que tenemos todavía en borrador. Saskibaloian ibili aurretik hasi nintzela diote. Orain nire taldearekin jolasten divertitzen naizen moduan divertitzen nintzen. Kantzen nagoen bakoitzan jai baten modukoa da niretzat. Ez nuke zergatik aldatuko. Egizu korrika, dortoka. Hain argala zara, ezen apurtuko zarela dirudi. Oso ondo, jarraizazu jaurtik eta libretan utz egiten, txapelduna. Zure entrenatzailea izateak lotxarazten nau. Zure adina nuenean taldeko onena nintzen. Hau bai aldatuko nukela. Ondo sentitzea talde lana da. Elkarrekin, gure ardurez eta gaitasunez jakitun, neska eta mutilei kirola egiteko ingurune segurua. Mis ídolos empezaron igual que yo, jugando en un equipo de barrio. Quiero ser como ellos y por eso sé que tengo que esforzarme. Aunque el míster diga que lo importante es divertirse, hacer nuevos amigos, jugar al aire libre... No es cierto. Lo importante es ser el mejor. Pero si sigo comiendo así, nunca lo conseguiré. Tengo que ganar siempre. Si no, no valgo nada. No puedo aguantar más. A veces pierdo de vista lo que realmente importa. Sentirse bien es un trabajo de equipo. Juntos, conscientes de nuestras responsabilidades y capacidades, podemos ofrecer a las niñas y niños un entorno seguro para hacer deporte. Diputación Foral de Bizkaia. Bizkarreko arazo bategatik hasi nintzen igeri egiten, eta asko gustatu zitzaidan. Igeriketa nire pasioa bihurtu da. Entrenamenduak eta lehiaketak direla eta igerilekoa nire bigarren etxea bihurtu da. Horretan primeran sentitzen naiz.
Ez duzu minik egin, utzi negara egiteari eta jarraitu ariketekin. Oraintxe bueltatuko naiz, jarraitu bakarrik entrenatzen. Hora ez dago hotza, esati. Gogoratu entrenatzea zure ikasketak baino garrantzitsuagoa. Hala ere, batzuetan abandonatuta sentitzen naiz. Ondo sentitzea talde lana da. Elkarrekin, gure ardurez eta gaitasunez jakitun, neska eta mutilei kirola egiteko ingurune segurua eskaintzeko gai gara. Bizkaiko Foru Aldundia. Empecé a practicar artes marciales porque estaba fascinado por los ninjas y sus habilidades. Más tarde, yendo al gimnasio, descubrí lo importante que es la disciplina y respetar las reglas. En un combate no todo está permitido. ¿No eres capaz? Vale, entonces haces 20 flexiones. No me importa tu tobillo, tienes que ir a esta competición. O encajas los golpes como todo el mundo o nunca serás parte del equipo. Pero qué empujón, te has caído solo, Yorika. Sin embargo, esto no está en las reglas, pero he aprendido que hay cosas que no quiero aceptar. Sentirse bien es un trabajo de equipo. Juntos, conscientes de nuestras responsabilidades y capacidades, podemos ofrecer a las niñas y niños un entorno seguro para hacer deporte. Diputación Foral de Vizcaya. Concentrada. Para hacer el ejercicio sin errores, tengo que estar concentrada y estar atenta a cada detalle. El calentamiento, la respiración, el ritmo, la ejecución. El entrenador dice que eres buena, pero sabemos que no habla de los ejercicios. ¿La has visto? Si pudiera estar a solas con No ella. seas tímida. Puedes cambiártela ante mí sin problema. Vamos, envíame una foto tuya, pero de las bonitas. Sobre todo, tengo que estar atenta para evitar cosas desagradables. Sentirse bien es un trabajo de equipo. Juntos, conscientes de nuestras responsabilidades y capacidades, podemos ofrecer a las niñas y niños un entorno seguro para hacer deporte. Diputación Foral de Vizcaya. De Vizcaya. Bueno, estos son los materiales con los que estamos trabajando, que bueno, cuando ya los tengamos bien definidos y acabados, pues bueno, pues os los trasladaremos para que los extendáis entre las personas que tanto ejercen como entrenadores y demás, incluso entre padres y madres. E incluso estaría bien también mostrárselo también a los deportistas menores. Y ahora vamos a entrar un poco en lo que nos plantea la LOPIBI. La LOPIBI es la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Y entonces, bueno, la LOPIBI en su artículo primero, ahí ya nos plantea cuál es su objetivo, ¿no? Es garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia. Luego, a los efectos de esta ley nos explica un poco qué es lo que se entiende por violencia, que está ahí, como veis en los puntos 2, toda acción, omisión o trato negligente, etcétera, que prive a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar. También luego nos profundiza más también qué es lo que es la violencia, ¿no? Se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico, emocional, castigos físicos, humillantes, denigrantes, etcétera. Bueno, ahí nos lo explica bien. Nos explica de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia, y en el punto 3 nos dice qué es lo que se entiende por un buen trato. Y un buen trato es respetar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, promoviendo activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños y niñas adolescentes. Esto es un poco el objeto de la ley. Y luego, sigamos más adelante, nos habla unos deberes de comunicación. En sus artículos 15 y 16. Estos deberes de comunicación, cuando vemos que un menor, un niño o una niña está sufriendo situaciones de violencia, todo ciudadano o ciudadana tiene el deber de comunicárselo a las autoridades, porque pueden ser hechos constitutivos de delito. Y sin embargo, y si vemos el artículo 16 ya nos hace más referencia a las personas que trabajamos en el tema de deporte escolar. Dice, el deber de comunicación es especialmente exigible
a aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad tengan encomendada la asistencia, el cuidado, enseñanza o protección de niños o niñas adolescentes en el ejercicio de las mismas. Es decir, es algo que la ley ya nos dice que tenemos que estar atentos y atentas. Luego, en el deber de comunicación de situaciones de violencia, bueno, esto es una cuestión que en principio ya las entidades tenéis que pedir a todas las personas que trabajan con menores, que ese es el certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que eso os lo tienen que aportar todos los años. Y una de las cuestiones que queremos plantearos es que esta ley que se aprobó en 2021 está para entrar en vigor ya a los 20 días de su publicación. Esto se publicó el 5 de junio de 2021. Y, bueno, pues lo vamos a poner en práctica ya en deporte escolar ya a partir del 1 de septiembre de 2023. Es decir, para la temporada 23 y 24 ya lo que se plantea y lo vamos a exigir, y luego Andoni nos va a explicar cómo lo vamos a implementar. En lo que respecta a deporte escolar, tenemos 2 artículos, hace mención esta ley. El artículo 47 y el artículo 48. El artículo 47 nos habla de las labores que tiene que desarrollar la Administración respecto a la protección de los menores en el ámbito deportivo y de ocio. Es decir, la Administración tiene que elaborar unos protocolos de actuación en los que se recojan actuaciones para constituir un entorno seguro en el ámbito deportivo. Esa labor que nos compete a las administraciones ya lo tenemos preparado. Luego os lo va a comentar Andoni. Y dichos protocolos que ya tenemos preparados son los que tendréis que vosotros aplicar, que eso es lo que viene, los deberes que plantea a las entidades que trabajan con menores vienen marcados en el artículo 48. Es decir, las entidades deberéis aplicar estos protocolos, que en este caso ya los tenemos preparados. Debéis implementar un sistema de monitorización y, sobre todo, designar lo que aquí llama figura del delegado o delegada de protección, que nosotros vamos a llamarle responsable del bienestar del menor. Luego marca otras 3 funciones más, ¿no? Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte no sea un escenario de discriminación, tal. Fomentar la participación activa de niños y niñas y adolescentes en todos los aspectos de su formación y desarrollo integral, y fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones deportivas y los progenitores o las personas que ejerzan la tutela de los y las menores. Entonces, bajo estas premisas que nos marca la ley, bueno, nosotros en Diputación Foral ya, antes incluso de que se elaborara la ley, ya estábamos trabajando, ya teníamos este tema en la cabeza y empezamos a trabajar, pero una vez que tuvimos constancia que estaba la ley para aprobarse, que se aprobó la ley, ya lo que planteamos fue un trabajo en conjunto con la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno vasco, para ir todos de la mano en este trabajo. Es algo que estamos haciendo entre las 3 diputaciones de la Comunidad Autónoma y el Gobierno vasco. Estamos haciendo de forma conjunta. Y ya tenemos una serie de pasos dados, de trabajos ya realizados, ¿no? Ya tenemos un plan de implementación que lo vamos a poner en marcha en los 3 territorios históricos. Tenemos también un protocolo básico de protección a la infancia y a la adolescencia, que luego os explicará Andoni y que os lo pasaremos. Y ya tenemos 2 cursos de formación. Un primer curso de formación básico, que va a ser el de sensibilización en el cuidado y protección de la infancia en el deporte, y un segundo curso que se le exigirá a las personas que vayan a ser designadas como responsables del bienestar del menor,
sobre el uso del protocolo de protección del menor. Y ahora Andoni va a pasar a haceros una exposición sobre el plan de implementación que hemos preparado aquí en la Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, a ver, como habéis visto, la ley básicamente os dice que tenéis que tener o tenéis que cumplir estas 3 funciones más o menos. Así básicamente, tenéis que tener un responsable de bienestar del menor, tenéis que tener un protocolo el cual lo va a desarrollar, lo va a dirigir y lo va a supervisar ese responsable de bienestar del menor, y vais a tener que tener a todo el personal que de manera continua desarrolle una labor con niños y niñas, va a tener que tener una formación, ¿vale? Entonces, nosotros, cuando nos cayó todo este tema, pues empezamos a reflexionar en las 4 instituciones y decidimos, porque ha sido así, intentar apoyar y ayudar a todas las entidades para que les sea lo más fácil posible el llevarlo a cabo. Esto no quiere decir que las entidades se tengan que lavar las manos y digan y pongan un nombre cuando hagamos la inscripción del responsable y ya está. Eso no va a valer para nada. Lo que queremos es que vosotros, las personas que dirigís las entidades, toméis responsabilidad sobre este tema, que es un tema muy importante, y tened seguro que la Diputación Foral de Vizcaya os va a ayudar en todo lo que pueda, para que lo podáis llevar a cabo. ¿Para qué? Para que precisamente esos niños y esas niñas que están en vuestras entidades disfruten más del deporte. Entonces vamos a empezar por ahí. Esto no funciona que vosotros ponéis un nombre de un responsable, firmáis unos protocolos y ya está. No queremos eso. Y no puede ser eso, además, ¿vale? Por el bien de esa parte de la sociedad que realmente pues tienen menos maneras de quejarse, menos maneras de protestar y están un poco a lo que los mayores les digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el responsable del menor? Vale. Nosotros lo que hemos hecho es encargar un curso de protección y de sensibilización al menor. Ese responsable va a tener que hacer ese curso y además va a tener que hacer un segundo curso en el que se le va a explicar qué contenidos tiene el protocolo y cómo llevarlo a cabo, que es su función primordial o una de las funciones primordiales. Para ello, por un lado, vamos a poner un servicio de ayuda para realizar, para que pueda llevar a hacer su función, que es Zuretaldekoak gara. Las funciones del responsable van a ser formar e informar a toda la gente, de todas las personas que están en mi entidad, padres, técnicos, niños y niñas, que es muy importante que los niños y niñas también sepan que tienen una persona a la que le pueden decir si les pasa algo, ¿vale? Entonces, todo eso al principio es nuevo. Entonces, el responsable de bienestar va a tener que hacer esa labor de informar a toda la entidad de este nuevo plan o proyecto, ¿vale? Va a tener que detectar también si hay algún caso. Él va a ser la persona a la que se van a tener que dirigir las y los que vean que haya ocurrido alguna cosa que les parece rara o que no les parece normal. Y la siguiente parte tiene que prevenir. Prevenir quiere decir pues poner ciertas normas, por ejemplo,
que ningún adulto esté solo con un niño en un sitio cerrado nunca, o que, bueno, eso ya dependiendo de las instalaciones que dispongamos y de los entrenamientos que tengamos o de las actividades que llevemos a cabo, esa persona es la que tendrá que ir poniendo esas normas para prevenir que no ocurra nada. Detección, ya he hablado de ella, y luego hay otras dos funciones, que es, una vez que detecta un problema, acompañar ese problema, gestionar ese problema y, si ha habido algún daño, intentar reparar ese problema a las personas a las que se ha hecho ese daño. Estas dos funciones nos parecen dos funciones que consideramos que, en principio, tal y como estamos ahora, que estamos a cero, no vamos a exigírselo a los responsables de bienestar. Por ello, cuando lleguemos a detectar un caso que no nos parezca algo leve que lo podamos nosotros gestionar, vamos a tener la ayuda de Suretaldekoak Gara. Es un número de teléfono donde podemos llamar, cualquier duda que tengamos sobre esto nos van a ayudar, y cuando tengamos ya un problema que hemos detectado, lo podemos derivar para que esas personas que están supercapacitadas para llevar estos temas ya cojan ese asunto y lo gestionen como entiendan correcto, ¿vale? En un futuro, pues en un futuro igual, si conseguimos que los responsables de bienestar sean profesionales, y pues igual podrían hacer también esas funciones, pero bueno, en principio las funciones de los responsables de las entidades nuestras van a tener que hacer las tres primeras funciones, vamos a hacer así, que es la de información, la de prevención y detección. Por eso está aquí Iñaki. Iñaki, aparte de que podría decir lo que estamos diciendo nosotros muchísimo mejor, pero claro, nosotros también queríamos decir algo, está aquí porque consideramos que esa persona, la del responsable de bienestar del menor, la elección de esa persona en cada entidad es muy importante. No puede ser que elijamos a la persona que tiene tiempo y solo porque es la que tenga tiempo la escojamos. Hay que ver qué perfil tiene que tener esa persona para que pueda llevar a cabo estas funciones de una manera correcta. Y por eso Iñaki luego nos va a dar unos pequeños apuntes sobre lo que él entiende que es el perfil idóneo de un responsable de deporte escolar. El protocolo. Ya habéis visto que la ley dice que las administraciones públicas tenemos que hacer unos protocolos y las entidades tienen que hacer suyo ese protocolo y desarrollarlo, dirigirlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hemos reunido a unos cuantos expertos en protección del menor, entornos seguros, etcétera, entre ellos Iñaki, y se ha elaborado un protocolo básico. Hemos hecho un formato de protocolo para toda la comunidad autónoma con la intención de facilitar a todas las entidades el que podáis gestionar el vuestro. Hemos hecho de ese protocolo uno básico para que cualquier entidad pues fácilmente pueda tener uno y pueda empezar a trabajar, pero también consideramos que hay entidades que quieren, que se involucran más y quieren tener un protocolo muy particularizado a sus necesidades, y lo que vamos a hacer es que les vamos a proporcionar un servicio, en este caso de la empresa Sign, que tenéis ahí el correo, el teléfono, ya os mandaremos información, y si os dirigís a ella, ellos os van a ayudar a crear un protocolo particularizado a vuestras necesidades y vuestras urgencias, ¿vale? Y sobre el tercer
tercer objetivo que tenemos para esta temporada 23 y 24, que es que todas las personas, que somos unas cuantas, nosotros hemos calculado unos 3.500 entrenadores, unos 700 responsables de deporte escolar, estamos hablando de una cifra alta. Pues tenemos que conseguir que para la 23-24 todo el mundo haya hecho un curso de sensibilización. Básicamente eso que estamos haciendo ahora nosotros con vosotros, de intentar transmitir la importancia que tiene este tema, es lo que hemos metido en un pequeño curso que creo que se hace en unas 3 horas o así. Son vídeos que están bastante bien. Todo es mejorable porque en este tema de formación yo creo que con el tiempo vamos a ir mejorando bastante, pero bueno, hemos intentado hacer algo básico, que todo el mundo lo entienda y que haga que a todas las personas les surja la conciencia de tener otra visión. Aparte de la visión deportiva que todos tenemos, ese ha hecho mal el ejercicio porque no sé qué, tienes que hacer esto, no sé qué. Aparte de esa visión deportiva, tener una segunda visión. Una visión de bienestar del niño y de la niña, que se lo pasen bien, de que no pase nada, de si le he visto, pues lleva unas semanas que este chico está triste, no sé qué. Eso necesitamos de todas las personas que estén con los niños y con las niñas haciendo deporte. Entonces, ya os digo, va a ser todo a través de la Escuela Vasca del Deporte. Hemos creado ese curso de sensibilización, y 3 horas se puede hacer, lo hemos hecho nosotros, yo creo que en 3 horas se puede hacer. Es totalmente gratuito, lo hemos financiado las 4 administraciones para que lo tengáis totalmente gratuito, por lo menos esta temporada. Esta temporada os aseguramos que es gratuito para todas las personas. Se van haciendo cursos, cuando entréis en la página de la Escuela Vasca del Deporte, se hacen cursos por tramo de semanas. Entonces ahora yo creo que el día 16 justo empezaba uno. Entonces os podéis todavía apuntar a este curso, ¿eh? Os vais apuntando, totalmente gratuito, os mandan un diploma de que lo habéis realizado y nosotros vamos a pedir que todo aquel entrenador auxiliar o responsable de la entidad que se inscriba en deporte escolar la temporada que viene va a tener que presentar, o nosotros por lo menos no sabemos todavía, estamos ultimando un poco la forma en la que lo vamos a hacer, pero o nos vais a tener que dar una copia de ese diploma de cómo lo habéis hecho, o lo que vamos a intentar es que nosotros chequeemos cada vez que os inscribéis, os chequeemos con la Escuela Vasca del Deporte y que nos diga, pues sí, esta persona sí ha hecho el curso, entonces ya que os deje inscribiros, ¿vale? Y yo creo que básicamente eso es lo que teníamos que decir. Yo os diría que estamos ante una gran oportunidad, no me voy a cansar de decirlo porque soy muy pesado, pero es una gran oportunidad. Podemos hacer algo grande, podemos hacer algo muy bueno para nuestra sociedad. Yo creo que merece la pena que, como todas las cosas en la vida, cuando empezamos parece como que no va encajado algo, pues seguro que nosotros metemos la pata en alguna cosa o no está tan bien como vosotros pensáis que debería de estar, pero yo creo que debemos de poner todo el esfuerzo posible. Todos, desde todas las administraciones, nosotros nos hemos puesto las pilas para intentar ofreceros todas las ayudas posibles. Si tenéis sugerencias, mandarnos un correo electrónico con sugerencias, con lo que vosotros queráis. Nosotros las vamos a leer todas y intentaremos ver si podemos llegar a ellas. Y ya os digo, muy importante la persona que escojamos como responsable. Y para ello, pues aquí tenemos a Iñaki Alonso, que es el que nos va a decir un poquito, ¿no? Desde su punto de vista, es una persona que conoce este tema muchísimo, por experiencia, por todo, y al que le estamos muy agradecidos porque de todas estas cosas que digo que hemos estado haciendo, yo creo que en casi todas, si no en todas,
ha tomado parte de una manera desinteresada y es de agradecer. Os paso con él. No sé, te pongo en la primera. La primera, sí. Eso es. Hala, todo tuyo, Iñaki. Pues ahí, vale, ya está. Opa, buenas tardes. Creo que algunas personas nos conocemos en persona por la actividad deportiva, y si alguien ha hecho el curso que menciona Andoni, creo que me ha visto en algún vídeo. Así que me presento en persona. Hola, soy el del vídeo. Yo provengo de los campos de barro de los años 80. A mí nadie me va a contar lo que es el fútbol, ni lo que pasa en el fútbol, ni lo que se sigue viviendo en el mundo del fútbol, ni en otros deportes. Es decir, no vengo de otro lado y me vais a contar una historia que no sepa que existe. No es una advertencia. En las conferencias a las que voy, cuando voy a un ámbito deportivo, lo primero que digo es que soy un deportista y vengo del mundo del deporte y me siento futbolista. Por lo tanto, sé lo que ocurre en el mundo del deporte. Y nadie me va a contar una historia que no es. Precisamente por eso, desde hace muchos años, otras personas y otros colectivos venimos trabajando porque una jornada como la de hoy ocurra. Hace 9 años o 8 años, hablando con determinadas personas del mundo del deporte, cuando les hablaba de este tema o les hablamos de este tema, se reían. Y nos miraban como si fuéramos perros verdes. Desde hace 1 año y medio, esas personas que se reían, lo que hacen ahora es resoplar. Me gusta más el gesto de resoplar. Y me gusta más también el gesto de hacer puff. Y me gusta también más el gesto de alguna manera sentirse compelido a hacer algo. Pero yo creo que todos lo que deseamos es que las personas finalmente sonrían y se relajen para trabajar en este ámbito, que finalmente supondrá que los críos y las crías se relajen para estar en este ámbito. Eso es lo que yo creo. Y esta era la introducción. Voy a pasar las diapositivas rápido porque Andoni ha comentado casi todo y yo me voy a centrar fundamentalmente, ¿no?, en lo mío, pero sí que quería hacer 2 matizaciones. Cuando entendáis... Y el segundo de los elementos, el escudo que viene ahí del Athletic Club pesa mucho aquí y probablemente a partir de las 8 va a pesar más para algunos de los que estáis aquí, incluyéndome a mí. Pero este escudo, independientemente del peso que tiene, tenéis que olvidarlo, porque yo no vengo representando al Athletic Club, pero yo vengo representando a alguien que ha trabajado muchos años en el mundo del deporte, con niños y con niñas, y que tiene una preocupación con respecto al trato sobre los niños y las niñas. Cuando me dicen, claro, es que tú eres del Atleti, el club, tenéis recursos, medios, perfecto. Yo no he nacido, he crecido y me voy a morir en el Athletic Club. Yo he nacido y me voy a morir en Baracaldo. Y he nacido, he trabajado y me voy a morir en los campos de Baracaldo. Y son los campos de Baracaldo los que me preocupan. Y son los deportes de Baracaldo los que me preocupan. Estoy diciendo Baracaldo porque es mi municipio. Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, cualquier lugar donde haya niños y niñas que hagan deporte. Antonio ha comentado el tema de la violencia. Y creo muy importante simplemente una reflexión para llegar a lo que quiero decir. Muchos de vosotros lo vais a entender como, joder, hostias, otra cosa más que tenemos que hacer. Y yo digo, bueno, pues lo puedes sentir de esa manera, porque probablemente te va a implicar cosas de esa manera. Pero mi pregunta es, joder, ¿pero nos daremos cuenta de que estamos trabajando con críos y con crías de una vez?
Y la gente, joder, es que yo, pues nuestro club, nuestro equipo, nuestro cole, nuestro tal... Pero bueno, es que no somos el Bayern Múnich, no somos el Atleti, no somos tal, no somos cual. Y mi pregunta siempre es, pero trabajáis con críos, ¿no? ¿O no? Trabajáis con niños y niñas, ¿no? Ya, pues eso. Entonces mi respuesta suele ser muy habitual. Si trabajáis con críos y con crías y no tenéis conciencia de que trabajamos con críos y con crías, puede haber problemas. Creo que es muy importante ser consciente. Y segundo, violencia. Antonio ha comentado, si hay palos en la grada, todo el mundo sabemos que ha pasado algo. Si hay insultos, todos sabemos que le han llamado negro a alguien. Si hay un equipo de fútbol femenino en el campo y hay alguna chica que se altera muchísimo, muchísimo por algo que le dice un equipo masculino que está calentando fuera, es que algún comentario sexista ha ocurrido, seguro. Es evidente, lo sabemos. Pero hay otras situaciones que no son evidentes, sino no solamente no las comprendemos, sino que no las normalizamos. Entonces, sigo pensando, lo digo abiertamente, que dentro del deporte, dentro de cualquier deporte, hay conductas normalizadas para tener éxito deportivo que tiene una implicación en los niños y en las niñas. Y siguen pasando no los domingos, sino los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. Y los viernes también, que algunos entrenamos los viernes. Por lo tanto, creo que hay que ampliar el concepto de violencia. Ninguno de vosotros, ninguno de vuestros entrenadores, ninguna de vuestras entrenadoras va a comprender que una conducta puede generar un impacto en un crío o una cría, o violencia en un crío o una cría, si no comprende que esa conducta es violenta. No lo va a poder ver. Y yo no te voy a poder exigir que lo veas. Si tú comprendes que insultar a un crío al final del entrenamiento para apretarle y que saque mejor rendimiento, pues es normal porque así lo hacen los chinos, pues seguirá siendo normal. Entonces, como es normal, no es violento. Si los críos se dan de palos en el vestuario, día sí, día también, pues ya sabes, son cosas de críos que pasan en el vestuario. Lo tienen que resolver entre ellos, tienen que ir aprendiendo poco a poco, claro. Si nosotros nos dábamos más fuerte cuando éramos pequeños, ¿a quién no lo han llamado gordo? ¿A quién no lo han llamado gilipollas? ¿A quién no lo han llamado maricón? Son cosas de críos. Yo no tengo nada que hacer. O cuando llega ya a esa respuesta de yo soy el entrenador, que vengan educados de casa. Yo estoy aquí para entrenar. Creo que esa respuesta sigue siendo muy habitual en cualquier entidad. Y yo lo primero que os quiero decir antes de hablar del perfil es que los entrenadores, los directivos, que bastante tienen con su trabajo, no tienen que ser ni educadores sociales, ni psicólogos, ni detectives, ni jueces, no tienen que serlo. No es su trabajo, no están formados para eso. Lo único que pedimos, o lo que yo sí os pido, es una cosa que es muy sencilla, muy, muy sencilla, y es que sean conscientes de que como adultos son más que simplemente entrenadores o directivos, nada más, solo eso. Y si eres consciente de que eres algo más, cuando ocurra algo fuera de lo tuyo, tendrás que recurrir a alguien que sepa de lo suyo. Es lo único que os pido, que seáis conscientes. Que tengo un crío que está entrenando fatal durante 3 semanas porque yo que sé qué, pues antes de pensar que es un jeta, que no te está haciendo caso y te está echando un pulso, simplemente que te pase por la mente de que le puede estar pasando algo, sin más. Por ejemplo. Pero como tienen que venir educados de casa, pues no es para mí, ¿sabes? Y como los chavales ahora ya sabéis cómo son, ¿no? Sabéis cómo son los chavales ahora, ¿no? Claro. Es que los chavales, la sociedad actual, yo siempre suelo contestar lo mismo. ¿Sabéis que mi aita decía eso de su aitite? ¿Sabéis? Mi aita decía eso de su aitite. El aitite le decía, aita, sois unos privilegiados porque no habéis vivido la guerra civil, pa. Y mi aita, con respecto a mi hermano y a mí, nos dice lo mismo y yo le digo lo mismo a mi hijo. Y mi hijo le diría lo mismo a su hijo. No nos podemos escudar en contextos socioeconómicos X para eludir una responsabilidad que es única en cada generación, y es proteger a los críos y a las crías de conductas violentas, punto. ¿Vale? Sobre el perfil que voy a pasar, la obligación legal la han explicado perfectamente, sí que simplemente por matizar,
hay unos criterios generales que pide la ley entra en vigor, como bien ha comentado, a finales del 21 realmente, y bueno, durante 2022 es un proceso como de reglamentación de la misma. Sí que es importante este tema, el tema del artículo 16, que es el deber de comunicación. Si afortunadamente no habéis estudiado Derecho, como desgraciadamente yo sí he hecho, no tenéis, lógicamente, que conocer que existía ya el Código Civil, y en el Código Civil venía un deber de denuncia genérico, ¿no?, para cualquier ciudadano si era conocedor de situaciones que eran ilícitas de alguna manera, ¿no? Pero también existía anteriormente a la LOPIBI una obligación que se llamaba deber cualificado de comunicación. ¿Qué significaba esto? Que había profesiones concretas que tenían un deber cualificado por su profesión, al tener que ver directamente con el bienestar de niños y niñas, a comunicar situaciones que ocurrían que eran delictivas. Por lo tanto, profesores, ámbito educativo, ámbito de servicios sociales, ámbito médico, tenían un deber cualificado. Desde la aprobación de esta ley, por primera vez en la historia de la protección a la infancia en el Estado español, se obliga como cualificado al personal deportivo. Y esto, más allá de que esté en la ley, tiene implicaciones. Y no lo decimos desde el punto de vista que sepáis que viene el lobo, no. Es simplemente que sepáis que cualquier persona que se pone al frente de un grupo de niños o de niñas en cualquier ámbito de la vida, incluyendo ahora mismo ya el deporte, con una licencia federativa, con una licencia escolar, con una responsabilidad, va a tener la obligación legal de comunicar cualquier duda, denuncia o sospecha que ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de 5 años una chica que tenéis en vuestro club que se ha sentido maltratada por determinadas cuestiones lo ha puesto en vuestro conocimiento y no habéis hecho lo adecuado para responder adecuadamente, donde llegue esa denuncia os llamarán a declarar. Para preguntaros, ¿esto sí o esto no? ¿Por qué no pusisteis en conocimiento de quien debíais poner en conocimiento cuando ha sucedido esto? Ese es un ejemplo, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo que tiene que ver con los individuos y que tiene que ver con la entidad, porque como bien sabéis, no puede denunciar una entidad, tiene que denunciar una persona particular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, que lo sepáis, creo que esto es relevante porque tiene implicaciones, nada más. Y me voy a centrar en lo mío, que me han llamado para eso. En el artículo 48 se habla de la figura del delegado de protección, delegada de protección, responsable de bienestar, de la persona que de alguna manera vela por este trabajo, ¿no?, dentro de las entidades deportivas, o que debería de velar por él. Yo sí que creo que es importante que traduzcamos el lenguaje. Cuando la gente del mundo del deporte hablamos de una manera. Tenemos un lenguaje, nos entendemos, ¿no? Sí. Pero claro, la gente del mundo de la protección a la infancia habla de una manera diferente. Y no tiene por qué entender el lenguaje del deporte, ni el lenguaje del deporte tiene que entender el lenguaje de la protección. Creo que es muy importante que lo traduzcamos, que digamos qué significa. Y para mí, como responsable de protección de infancia, en este caso de una entidad deportiva, es llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que hace el día a día el entrenador para que efectivamente, oye, pues haya un ambiente más seguro y protector, ¿no? Y que no le hable solamente del interés superior del niño, de perspectiva de derechos de infancia, sino, bien, muy bien todo eso, pero yo necesito saber qué hago en el campo para evitar riesgos y qué hago en el campo para tratar bien. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí que creo que el perfil que tenéis que elegir es importante. Evidentemente decís, pues yo, y lo digo con todo el respeto del mundo, desde ninguna posición ni intelectual, ni académica, ni social. Lo digo con respeto desde el punto de vista de que, evidentemente, en no todas las entidades deportivas de Vizcaya puede haber personas licenciadas en determinadas materias. Probablemente no lo va a haber. Probablemente tenemos un perfil de gente joven en determinados cargos que están directamente relacionados con niños y con niñas. Y lo digo también con el máximo respeto a nivel deportivo. Tenemos también cargos directivos que llevan bastante tiempo en el cargo directivo y por lo tanto tienen una visión que quizás no está tan cerca, ¿no?, de lo que es la protección a la infancia, porque históricamente se han educado en otro tipo de cultura deportiva. Este es el contexto. Aún así, yo sí que creo que debemos de intentar elegir al mejor o a la mejor dentro de nuestras características de entidad deportiva. Es decir, que
si tenemos identificada a personas que pueden tener un perfil vinculado a lo social, a lo educativo, a algún tipo de estudio que está realizando en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo, creo que ese tipo de perfil, para empezar, es el apropiado para decir, creo que esta persona tiene boletos. Otra persona que puede comprar boletos sería aquella que, además de todo eso, tiene sensibilidad. Sensibilidad por la materia y siempre, pues no es el catequista, si hay alguien que me entienda, que está en los entrenamientos, pues no, constantemente velando porque se ha desatado la bota a un niño, pues se la voy a atar a todos los niños que lleven la bota desatada, ¿no? No me refiero a eso, me refiero al hecho de que si hay alguna persona que está siempre, pues bueno, preocupada por este tipo de cosas en ocasiones o interesada por este tipo de cosas, ¿no? Y luego hay un tercer elemento en cuanto al perfil que creo que sí es relevante. Hay personas que si llevan una trayectoria o han tenido una trayectoria en la que pues, han tomado decisiones complejas desde el punto de vista de ser duro en el trato, de ser duro en la gestión de la entidad, en pues, utilizar o instrumentalizar a los niños y a las niñas, los fichajes, ese tipo de cosas, quién se queda, quién se va. Pues creo que ese perfil no creo que fuese el más adecuado para llevar esta responsabilidad dentro de una entidad, sino todo lo contrario. Creo que en las entidades puede existir gente que tenga más mano izquierda, que tenga más capacidad de hablar, que tenga más capacidad de escuchar, que tenga un poquito de mano izquierda, que tenga capacidad de diálogo, que tenga un poco de empatía, ya no digo empatía, que tenga un poco de empatía. Pues si existe algún perfil de ese tipo en las entidades, creo que ese sería el primer paso. Identificarlo internamente. ¿Por qué? Porque es no muy difícil, es completamente imposible en el contexto inicial actual decir voy a destinar, ya no hablo ya ni de recursos económicos, voy a destinar tiempo en encontrar a alguien que me pueda hacer esto, cuando probablemente mi prioridad es encontrar a alguien que pueda entrenar al equipo Benjamín. O sea, sé lo que hay. Pero en cualquier caso, una cosa creo que no opuesta a la otra. Esto también es importante que lo sepamos. El segundo elemento, si alguien en un momento determinado dice yo no puedo destinar X cientos, X mil, lógicamente a esto, pero no lo puedo hacer porque soy una entidad pequeña, mediana, X, yo creo que este concepto también es muy importante. Yo se lo he transmitido a Andoni y prefiero ser lo más sincero posible. Sí que creo que evidentemente si hablas del Atleti ya estás pensando en tal, o si hablas de otro equipo, no voy a nombrar equipos para no pillarme los dedos, pero yo mi reflexión es, bueno, equipo modesto o equipo tenemos falta de presupuesto, no sé qué, y estás manejando 350 niños. Entidades deportivas que manejan 500 niños en diferentes disciplinas deportivas y no se llaman Athletic Club, se llaman de otra manera. Entidades adscritas a colegios con cientos de niños en actividades extraescolares y deportivas. O sea, ojo con el concepto modesto y profesional. Se trata del número de niños y niñas a los que atendemos también, porque esos niños y esas niñas, normalmente la actividad extraescolar y la actividad deportiva, como no puede ser de otra manera, no es gratuita. Muy bien. Y cuando tengáis esa persona, pasando el primer curso en el que yo aparezco y pasando el segundo curso en el que creo que hay alguna referencia, que sea ese responsable o esa responsable inicial de convivencia, yo sí que creo que es muy importante que esa persona tenga un foco en lo que no sea lo deportivo. Porque el resto de personas dentro de la entidad va a estar centrado en lo deportivo. Da igual que sea el Athletic Club. Dicen, no, es que hay que ganar, claro, hay que ganar, pero es que muchos equipos de los que estáis aquí queréis ganar. Y os centráis en ganar. Y os encabronáis si no ganáis. Y si hablo de ganar, hablo de obtener resultados, porque aquí hay gente de otros deportes que pues no es ganar o perder, es tener resultados. Tener puesto. Y cuanto más arriba, mejor. Y aparte de eso, el resto pues me interesa poco. Y eso es la base que sustenta que en ocasiones pasen cosas raras. Os recomiendo un artículo que sale hoy en el diario AS sobre una chica que se llama Irati Olavarri,
ex remera, que habla de su experiencia en el mundo del deporte. Cierro guión. Creo que es muy importante eso. En segundo lugar, además de no estar centrado en lo deportivo, que este trabajo no es sencillo, pero tampoco es complicado, pero no es sencillo, porque es gestionar conflictos. Y las entidades deportivas, como cualquier otra entidad, no quiere vivir en conflicto. Y todos los días y todas las semanas hay conflictos con niños y con niñas, con entrenadores y con entrenadoras, con padres y con madres. Mi trabajo fundamentalmente tiene que ver con 3 elementos. Primero, prevenir riesgos. Creo que ese responsable de vuestra entidad tiene que analizar en qué entidad está, en qué lugar está y qué riesgos puede haber para los críos y para las crías. Y eso es sencillo, ¿eh? Y si a alguien le falta ayuda, se la damos. Pero analizar los riesgos. Porque hay veces que se siguen cometiendo errores porque no tienes analizados los riesgos. Pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Estuve en la inauguración, no digo el municipio, de una instalación deportiva. Y una instalación deportiva de última generación, maravillosa. Y entonces los niños pues estaban súper seguros. Y las niñas estaban súper seguras. Había un grupo de niños allí para que dijeran que todo estaba fantástico, claro. Y le preguntaron a los niños. Y uno de ellos levantó la mano y dijo que el camino hasta el tren estaba súper oscuro. Y que por la noche les daba miedo ir. Bueno, todos los adultos que estaban ahí, yo también, claro, pues sí, estaban todos mirándose entre ellos. Y yo, como era el invitado, pues también me miraba entre ellos, yo mirando entre ellos, ¿no? Claro. Y sabéis por qué no se había analizado ese riesgo, ¿no? Porque ningún adulto de los que estaba allí iba en tren a entrenar. Todos iban en coche y aparcaban en el parking. Por ejemplo. Otro riesgo que sale, lo digo abiertamente, es el camino de vuelta a casa. Que eso el club no tiene mucho que ver, pero el camino de vuelta a casa. El trayecto de casa al entrenamiento y del entrenamiento a casa con el padre o la madre. Antes y después de los entrenamientos, pero fundamentalmente antes y después de los partidos. Otro elemento de riesgo que sale es el vestuario. Otro elemento de riesgo que sale son las conversaciones privadas por WhatsApp y por Instagram. Casos hemos tenido en Vizcaya, año 2022, actividad deportiva. Problemas con menores de edad en redes sociales. Analizar los riesgos y valorar qué podemos hacer para minimizarlos. Es otra de las labores, ¿vale? Prevenir, liderar, estar ahí para lo que no sea deportivo. Y por último, yo creo que es muy importante que tenga esa capacidad de conocer qué tengo dentro y qué tengo fuera para que me puedan ayudar, ¿no? O para que puedo derivar. Os voy a poner un ejemplo de un deporte en el que es un deporte individual, en el que hay una persona que compite en una prueba que tiene varias pruebas y andaban muy apretados en una de las pruebas de tiempo, iban retrasados y el entrenador le dice a la persona que se cambie de ropa porque para la otra prueba necesita una ropa diferente y no les da tiempo a llegar al vestuario y entonces lo hacen ahí al natural, normal, se quita la parte superior y en ese momento el entrenador ve que esta persona tiene la espalda completamente marcada de golpes. Y termina el acontecimiento, esta persona obtiene una medalla y en el camino de regreso a casa, en el autobús, están celebrándolo y el entrenador se acerca y le pregunta. La persona le dice, ¿estarás contento que ha ganado la medalla de bronce? Y esta persona le dice, ¿qué tienes en la espalda? Solo puedo ver tu espalda desde que la he visto. Bueno, este es un caso de violencia en la casa. ¿Este entrenador tiene que manejar esa situación? ¿Tiene que resolverlo? ¿Tiene que hacer algo?
¿Qué tiene que hacer? Flipar. Claro, tiene que flipar. Este entrenador lo primero que dice es: a mí nadie me dijo que esto me podía pasar. Digo, pues bueno, que sepas que te puede pasar. Yo simplemente os transmito que cualquier persona que trabaje con niños y con niñas debe de comprender en cualquier ámbito que pueden existir situaciones de violencia, bien sea en ese espacio o bien sea en otro espacio. Y que en un momento determinado puede suceder que lo vea, que se lo cuenten, que lo verbalice alguien. Y esto es como yo en un avión nunca me voy a caer, como los que pensaban el otro día en Nepal, que no se iban a caer haciéndose un selfie 15 segundos antes de morir. Las personas que han vivido en 3 localidades, que no voy a nombrar, de Vizcaya hasta años, situaciones de abuso sexual o de posible abuso sexual en sus entidades deportivas, jamás en la vida pensaban que podía ocurrir en su entidad deportiva. Y esto no es para estigmatizarlos, todo lo contrario. Es para comprender que puede pasar. Y para comprender que le puede pasar a cualquier profesional y a cualquier entidad. Y que por lo tanto es importante que prevengamos, que minimicemos y que reaccionemos correctamente. Por lo tanto, no sois lo que no tenéis que ser, no tenéis la responsabilidad que no tenéis que tener. Bastante duro actualmente es ser entrenador del fútbol base, de deporte base. Bastante exigencia tenéis como entidades deportivas. Pero la única, desde mi mundo, es que seáis conscientes de que si ocurre algo, tenéis que recurrir a quien lo pueda solucionar y a quien sea especialista en esa materia. Esa es vuestra responsabilidad. Si no hacéis ese mínimo esfuerzo, estáis incumpliendo lo que el espíritu de la LOPIBI pretende, que es que seáis conscientes de que tenéis una responsabilidad que va más allá de lo deportivo, simplemente esa. No os pide nada más, no os pide que seáis nada más y no os pide que empleéis 8 horas al día en yo que sé qué. Os está pidiendo que seáis conscientes y que haya dentro de vuestra entidad una persona que vele porque seáis conscientes. Eso es lo que os está pidiendo en la LOPIBI. Cierro. Creo que es muy importante que esta persona pues sea referente en la materia, que sea conocida dentro de la entidad, que cualquier persona pueda hablar con confianza con ella, que cualquier persona sea chico o chica que practica deporte, entrenador o entrenadora que entrena, directiva, familia, sepa que dentro del club, no sé si lo va a resolver correctamente o no, pero que existe una persona que intenta velar por este tipo de cosas. Creo que eso es súper relevante. Cada club y cada persona, si no tiene problemas, malo. Malo. Os lo digo de verdad, malo. No estoy hablando de un caso de abuso sexual, estoy hablando de conflictos, de situaciones, de problemáticas, de comunicación, de formas de comunicación. Los grandes problemas que tenemos en el deporte tienen que ver con la forma en la que nos comunicamos con los niños y las niñas. Y la forma en que los niños y las niñas se comunican con nosotros. Ahí vienen los grandes conflictos. Eso es lo que genera todo. Bueno, desde Aterpe, independientemente de todo lo que comentaba Andoni, cualquier duda, creo que aquí hay gente que esté más o menos a dos, iba a decir, de acuerdo. Sí que de verdad que no es un postureo, estamos para intentar asesorar o intentar informar a las personas de cuál es nuestra opinión y abiertos a que personas de cualquier deporte, independientemente de que sea fútbol, los que sois de fútbol, si sois convenidos del Atleti, tenéis acceso directo a Terpe, pero los que no sois convenidos del Atleti porque no pertenecéis al fútbol, también tenéis acceso directo a nuestro conocimiento, porque el único objetivo que tenemos común es que haya un espacio de mayor bienestar para los críos y las crías en la práctica deportiva. Vale, es que Ricasco, y aquí ha sido bastante claro y muy educativo. Abriríamos ahora un pequeño turno de preguntas, dudas o aportaciones que tengáis y luego pues cerraríamos la charla. Son las 7:15, a ver si para las 7:30 así pues podemos dar por finalizada la charla. Bueno, pues es vuestro turno. Si queréis, si tenéis alguna duda o tenéis alguna cuestión que plantear.
No, simplemente, has comentado que hay 2 cursos, nosotros ya hemos hecho el básico, pero el segundo nosotros no lo hemos visto, vale. El uso del protocolo. Vale, es que todavía no está publicado, pero en breve se saldrá a la luz, ¿vale? Como para hacer el de protocolo, en principio la idea es que todo el mundo haga el primero, el de sensibilización. Pues nosotros lo que os pedimos es que informéis a todos los técnicos y técnicas para que empiecen a hacer ese curso. Y luego el de protocolo, ese que es el que tiene que hacer la figura del responsable de bienestar, ese en breve lo pondrán también en la página de la Escuela Vasca del Deporte, entiendo. Vamos a ver, cuando hablamos del tema de violencia, hay muchas violencias, como habéis dicho, ¿no? ¿Se consideraría violencia el no conseguir que un niño que tenga aspiraciones dentro del deporte alcance las metas que pueda alcanzar? Entiendo que sí, ¿no? Porque no se le da. Entonces, en ese sentido, y voy a tirar un poco con bala, no es violencia que un niño con Benjamín que pueda estar federado, que pudiese estar federado para llegar a un nivel competitivo adecuado, lo puede hacer y en este momento no lo puede hacer. ¿Cómo me alegra que me hagas esta pregunta? A ver, si solo pensáramos en el rendimiento de una sola persona, que lo único que va a hacer en su vida, por ejemplo, es ser campeón del mundo de tenis de mesa, podría parecer que es violencia el impedirle que empiece la etapa del rendimiento deportivo con 8 años. Pero digo que podría parecer. Nosotros lo que hemos hecho, tenemos una comisión, las 4 administraciones públicas, lo que hemos hecho es encargar a la UPV una recopilación de todos los estudios científicos que hay, porque teníamos dudas ya, como hay tanta gente que nos dice, joder, queremos que nuestro niño con 8 años vaya al campeonato del mundo de gimnasia rítmica, por ejemplo. A nosotros nos parece sorprendente, porque para ir a un campeonato del mundo, un niño o una niña de 8 años que se va a poner ella sola delante de 5.000, 10.000, 15.000 personas que van a ver ese evento, primero hay que ponerse en situación de lo que puede sentir esa niña cuando sale ella allí sola a hacer eso. Por otro lado, hay que ponerse también, para ir allí, va a tener que entrenar un poquito más de lo que es normal, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto la entrenadora o el entrenador le va a exigir a esa persona porque quiere que vaya a ese campeonato del mundo, etcétera, etcétera? Bueno, el caso es que teníamos dudas y lo que hemos hecho es recopilar todos los estudios científicos de cierto valor que sean desde el año 2000 hasta la actualidad han salido. En todos, y digo en todos, dicen que la especialización temprana de las y los deportistas, primero, no asegura un futuro rendimiento y segundo, incluso es perjudicial para el rendimiento. Por supuesto que dice que no es perjudicial que es perjudicial para su salud, que es perjudicial para su vida futura fuera del deporte, es perjudicial para todo, pero incluso para la actividad deportiva a la que él se va a encaminar en el futuro, también es perjudicial que empiece muy pronto. La mayoría de los estudios dicen que la edad en la que es ideal, que debería de escoger un niño ya un único deporte, sería entre los 12 y 14 años. Antes, de 12 hacia abajo, lo que tendría que hacer es primero una condición psicomotriz genérica y después practicar varios deportes. Varios. Y cuando dice practicas varios deportes, no los practicas
con el concepto de rendimiento, los practicas con el concepto de conocerlos, de ir adquiriendo mayor memoria motriz, que con esa memoria motriz que me pueden dar el resto de deportes, cuando ya me decida por una modalidad deportiva, voy a tener muchísimo más facilidad para ir aprendiendo cualquier gesto técnico que necesite que los demás personas que han hecho una única actividad. Entonces, como hemos visto que la ciencia nos avala, realmente no hemos considerado que haya que cambiar lo que dice el actual decreto de deporte escolar del Gobierno vasco, que dice que la especialización o rendimiento tiene que empezar en alevín de segundo año, empezar a competir tienes que empezar a partir de primer año de Benjamín, y poder empezar a practicar un deporte, pues puedes empezar en la edad de primer año de prebenjamín. Estamos hablando de prebenjamín es primero de primaria, Benjamín primer año es tercero de primaria, y alevín de, ahí ya me pierdo, alevín de segundo, no sé qué, son 11 años, vamos, no, sexto. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir. Ahora, estamos abiertos a que nos traigáis otros documentos donde avalen otra cosa. También dices, ¿verdad?, que hay alguna modalidad deportiva que sí que necesitaría empezar un poco antes. Habla de, si no recuerdo mal, gimnasia rítmica, natación sincronizada, habla de 2 o 3 modalidades que igual sí considera que para un buen rendimiento deberían de empezar antes. Pero ojo, hay muchos aspectos en la vida de una persona, no solo es el deporte. Es bueno para el deporte, pero igual no es bueno para su vida futura, igual no es bueno para su salud, igual no es bueno para muchas cosas. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con ir tirando para atrás. En principio, la literatura científica nos dice que no sé. Espera, que te voy a contestar yo también. Ya, bueno. Yo no lo enfoco hacia los rendimientos, enfoco hacia los deseos de un niño. Es decir, si un niño es Benjamín y está jugando o empieza a jugar tenis de mesa en el deporte escolar, no se divierte porque es muy bueno, porque tú que conoces el mundo del deporte sabes que hay niños que tienen una capacidad excepcional, y niños y niñas que tienen una capacidad excepcional de forma natural por el deporte. Entonces se aburren, es que se aburren. Hay que educarles. Yo no soy nada sospechoso en ese sentido, porque yo en mi club lo primero que hacemos es educarles, por encima de todo. Es decir, hasta tal punto que cuando ponemos a un niño enfrente de otro decimos, este no es tu rival, este es el que te va a ayudar a mejorar. Ese tipo de conceptos son importantes. Pero también es importante el desarrollo personal. Es decir, creo que el deporte como factor educativo es fundamental. Y claro, cuando limitamos posibilidades, ya no estoy hablando de alto rendimiento, que puede ser que también, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando precisamente de todo lo contrario, de la voluntad de un niño o de una niña que se está aburriendo en una actividad y que lo que pretende es pasar a otro punto. En ese sentido, si todo en todo el Estado español fuese igual, pues igual no habría ningún problema, pero resulta que eso no ocurre igual en todas las autonomías. Entonces, creo que debería haber algún tipo de criterio. Sé que en algún caso existe excepcionalidades, sé que las existen, claro, pero son muy complejas de demostrar. Es decir, ¿qué habría que hacer? ¿Un vídeo de cómo esa persona, ese niño o esa niña deportista tiene un nivel determinado que le llevaría a poder participar en otro tipo de ámbito? O sea, creo que eso es una cosa importante. Y ya un poco para entrar, y ya no hablar yo más, que si no es demasiado, cuando se hablan de derechos y se hablan de obligaciones, a mí lo que me gusta más es hablar de responsabilidades. Creo que hay que asumir muchas responsabilidades dentro del deporte. Claro, el problema está en que asumir responsabilidades significa estar formado suficientemente para tener un criterio correcto en lo que se está haciendo, lo cual ya empieza en un problema. Estamos en un ámbito del deporte en el que hay un cambio de paradigma enorme. La formación es básica, una formación reconocida
¿Por qué? Para garantizar precisamente los derechos de los que van a percibir, de los que van a ser receptores de esa formación. Me parece perfecto. Claro, pero entonces es difícil compaginar muchas veces el deporte a ese nivel si no hay profesionales. Y creo que en ese sentido es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el deporte en su integridad. Desde luego el mío, clarísimamente. Y entre otras cosas porque en la sociedad todavía no hay una percepción clara de que el deporte cuesta dinero. Y eso es muy importante. Y creo que las administraciones deberían insistir, oiga, que algo tan importante como la alimentación nos lo pagamos cada uno. El deporte, para mí, es la segunda, está en la segunda línea de necesidad, porque la actividad física saludable es indispensable para el desarrollo de la persona, a cualquier edad. Y hay que pagárselo, porque creo que es importante. Nadie lo dice y nadie establece ningún tipo de criterio en ese sentido. Entonces, me parece que hace falta un cambio importante. Y voy a un caso concreto, por ejemplo, ¿cuántos clubes cumplen con la Ley de Protección de Datos? Ninguno. Por lo tanto, se está ejerciendo la violencia porque se está haciendo un uso indebido de todos los datos personales que recogemos de deportistas menores. Entonces, fíjate tú el trabajo que hay por medio. Sí, creo que hay un trabajo ingente. Entonces, es importante, en ese sentido, yo tengo un reconocimiento hacia vosotros, hacia la Diputación, porque vais formando a personas y vais haciéndolo de forma escalonada. Creo que esta adaptación va a necesitar de mucho más tiempo. Yo entiendo que pongáis plazos, pero creo que es necesario que haya un poquitín de más tiempo. Y dejo de hablar. Muchas gracias. No, sí. Estoy de acuerdo con el 90% de tu argumentación. Yo te digo, desde el punto de vista de en ocasiones, a veces confundimos también las expectativas, los derechos de los niños con las expectativas y los derechos de quien rodea a los niños. Y bueno, o sea, yo creo firmemente en la expectativa de un niño de 7 y 8 años, pero creo que en ocasiones puede ocurrir que esa expectativa está mediatizada por Aita y Ama. Entonces, bueno, es que no estamos respetando el derecho de este niño que yo que sé qué. Digo, bueno, realmente vamos a analizar objetivamente si es el derecho de este niño que yo que sé qué o es el deseo de la familia de yo que sé qué. Y esa es una instrumentalización de los críos y de las crías como en otros ámbitos de la vida, no solamente en el deporte, en otros ámbitos de la vida también ocurre con respecto a los críos y a las crías, porque lógicamente los críos y las crías son niños y niñas, no son gilipollas, y seguimos pensando que lo son. En nuestra sociedad seguimos pensando que los niños y las niñas de alguna manera son seres por los que tenemos que decidir en todo momento. Y en el deporte también. Y luego cierro con respecto a los niños y las niñas que tienen capacidades y altas capacidades. Evidentemente entiendo que no conozco y por lo tanto no opino que en la normativa deportiva X tendrá que haber excepciones para determinadas situaciones y una regla general. Y que funcione bien eso, pues debería de ser así, no lo desconozco. Pero evidentemente nosotros en derechos de infancia hablamos del interés superior del menor, del interés superior del niño, ¿no? Cuando hablamos del interés superior del niño, desgraciadamente hablamos de cada niño, cada niña. Y evidentemente el interés superior de cada niño es diferente. Y de cada niña es diferente. Y compaginar eso en deportes grupales es complejo. Es complejo. Y compaginar eso en deportes individuales puede ser pelín más sencillo, pero también complejo. Porque implica decisiones de la entidad. Y decisiones de la entidad que en ocasiones no van alineadas con los deseos de las familias. ¿Vamos a hacer frente a eso cuando hablas de responsabilidades? Esa es una responsabilidad de las entidades deportivas. Y es una responsabilidad que en ocasiones, como miembro de una entidad deportiva, a veces miramos para otro lado. Eso es lo que yo creo en relación a determinadas cuestiones que tienen que ver con los derechos o con las expectativas de los críos en el deporte, ¿no? Creo que es así. Y la expectativa deportiva, a mí lo que me duele enormemente es que estoy diciendo más de lo que debo decir, pero por tiempo y por donde vengo. Pero creo que no puede haber chavales y chavalas que
tengan en su mente a los 16 y 17 años un pensamiento que debería de tener una persona que tiene 32 años y está a punto de dejar el deporte. No puede ser. No puede haber críos y crías con 15 y 16 años que no tienen ningún tipo de expectativa en el deporte. Y ya no hablo de expectativa profesional, ni mucho menos, ¿eh? Hablo de expectativa motivacional. ¿Qué pasa? He dicho más de lo que debía. Yo solo pongo una cosa, la normativa del decreto de deporte escolar, como igual ya bien sabes, sí que da la posibilidad de que haya excepciones. Si nace el gasol del tenis de mesa, eso tiene un trámite en el que se estudia. Hay una comisión vasca de deporte, no podemos decidirlo las diputaciones. Como es un decreto del gobierno vasco, si a nosotros nos viene un caso, imagínate que nos dices, no, mira, este es mejor que Gasol, que ¿cómo se llama el automovilista este? Que Fernando Alonso, y que todos juntos, este es mejor en tenis de mesa. Y vas a ser mejor. Y nos haces un informe, que pues por qué entiendes tú eso, etcétera, y nos lo haces llegar a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es convocar esa comisión, explicar ahí todo lo que la entidad nos ha aportado sobre las características de ese o esa deportista, y allí se decide, no lo decidimos nosotros, eso se decide en común en la Comunidad Autónoma Vasca, en una comisión. Entonces sí que hay ese sistema, claro, no salen todos los años 18 gasoles, y menos aquí, ¿eh? Entonces, pues bueno, tiene que ser algo muy justificado, muy justificado. Más cuestiones. Bueno, pues daríamos por finalizada la charla. Eskerrik asko etortzeagatik, eta bueno, como os hemos comentado al principio, todos estos documentos, tanto los PowerPoint como los documentos que ha comentado Andoni, el protocolo y demás, incluso un enlace al vídeo que se quedará grabado, os lo remitiremos, si no es mañana pasado, para que lo tengáis y empecéis a trabajar con ello. Vale, pues bueno, ánimo, que es un reto interesante. Venga, ahora.